y les voy a plantear algunos desafíos para la efectiva implementación de esta regulación, ya que, como veremos, es insuficiente. La ley 21331, mal conocida como nueva ley de salud mental, y digo mal conocida porque la verdad es que sus pretensiones de integralidad, intersectorialidad con la que se discutió no se han cumplido, digamos. Finalmente ha sido orientada al reconocimiento, como dice su título, reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. Básicamente es una ley sectorial que se aplica a la atención sanitaria. Es del 11 de mayo del año 2021 y es la primera normativa en Chile que recoge de rango legal las directrices anticipadas en salud. Y lo regula de dos maneras, una en el ámbito sanitario, de salud mental y psiquiatría, y otro en el ámbito de la investigación científica biomédica. Señala en el artículo 4 que se refiere al consentimiento informado y al principio de la autonomía, uno de los pilares de la regulación de esta nueva ley, que los equipos de salud deben promover el resguardo de la voluntad y las preferencias de la persona, y para eso nos da algunas herramientas, entre ellas las declaraciones de voluntad anticipada, la elaboración de planes de intervención en crisis, y la designación de uno o más acompañantes para la toma de decisiones. Eso en el ámbito de la atención sanitaria. Luego se incorpora una modificación a la Ley General de Salud de Chile, que es la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, la 20.584, donde se establece que las personas con enfermedades neurodegenerativas o psiquiátricas pueden otorgar anticipadamente el consentimiento informado para ser sujetos de ensayo de investigación científica biomédica. Esta ley, para implementarse, necesita de un reglamento. La misma ley da un plazo de 60 días al Ministerio de Salud para dictar un reglamento que permitiera la aplicación práctica de sus prescripciones. A más de un año no se ha dictado ese reglamento. La lógica que subyace al reconocimiento de la posibilidad de elaborar declaraciones anticipadas de voluntad en materia de salud mental no tiene su origen en reconocer un derecho a la libertad y a la autodeterminación de las personas en general, ¿ya? Sino que de la historia de la ley, de las discusiones, se encuentra que tiene su origen en obligaciones y compromisos internacionales que tomó el Estado de Chile al momento de suscribir la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vale decir, el origen no es promover la autonomía de todas las personas en cuanto tales, sino que cumplir con una obligación internacional y con estándares de derechos humanos de reconocer autonomía y autodeterminación a un colectivo específico que serían las personas con discapacidad psicosocial. Si bien la Convención no señala expresamente la herramienta de las voluntades anticipadas, sí señala que los Estados partes, Chile entre ellos, tiene que promover el respeto al ejercicio de la capacidad jurídica, ¿ya? Y señala ahí destacado respetando los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas. En ese sentido, y tal como señaló Liliana, una de las herramientas es la elaboración de las declaraciones de voluntad anticipada. Pero como lo vemos, surge en Chile a raíz de derechos de un colectivo específico que son las personas con discapacidad. La ley 20.584, que es el equivalente a las leyes generales de salud o leyes orgánicas de salud de otros países, se denomina de derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a la atención de salud. Es la ley general que se aplica a todo el sistema sanitario, ¿ya? Luego entonces la ley de salud mental es una especificación y complementaria a esta norma en materia de salud mental. Esta ley es del año 2012 y tiene un párrafo que se refiere a la autonomía de las personas en su atención de salud, donde se refiere al consentimiento informado. En la discusión de esta ley, antes del año 2012, esta ley se presentó su proyecto de ley en Bachelet 1, ¿ya? Y de hecho, dentro del bloque de leyes que configuraban la reforma al sistema de salud, fue la última que salió, después de la ley de autoridad sanitaria, la ley Auge, etcétera, porque era la que se consideraba que era la ley más cara, porque iba a generar muchas demandas en contra del Estado al establecer derechos de las personas exigibles a los servicios sanitarios. Esta ley previó dentro de su regulación la figura del testamento vital,
Liliana decía que las directrices anticipadas en salud tienen distintas denominaciones. Directrices, declaraciones, testamento vital. En Chile se previó la figura del testamento vital en el proyecto. Dentro de este párrafo está el consentimiento informado, hay un segundo párrafo que se refiere al estado de salud terminal y la voluntad manifestada previamente. O sea, la figura del testamento vital estuvo prevista en la discusión de esta ley a propósito de enfermos terminales para tomar decisiones al final de la vida, ¿ya? Básicamente, armonizándola con la prohibición que establece la misma ley de la eutanasia, vale decir, no se puede acelerar artificialmente el proceso de muerte, pero sí permitía que los enfermos terminales pudieran rechazar tratamientos que prolongaran artificialmente la vida y lo pudieran hacer de manera anticipada. Pero luego, en el proyecto definitivo que se aprobó, se eliminó ese párrafo, ¿ya? Y por lo tanto no se aprobó la figura del testamento vital, que tendría un alcance general. Entonces, al estar en una ley general de salud, tendría un alcance para toda clase de patologías. El 26 de enero del presente año se incorpora un proyecto de ley, ¿ya? Pero ahora lo cambia la figura. Aquí les pongo el texto del proyecto. El proyecto se presenta en la Cámara de Diputados de parte del Partido Liberal, Democracia Cristiana, Revolución Democrática, de partidos de izquierda, digamos, del bloque de izquierda, ¿ya? Y incorpora agregar un nuevo artículo 14 bis, vale decir, no en la parte de los enfermos terminales, sino que en la parte del consentimiento informado propiamente tal, y establece, les leo una parte: toda persona tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad de someterse o rechazar cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud por medio de un documento de voluntad anticipada. De hecho, la terminología que utiliza, ustedes se pueden dar cuenta que es bien amplia, ¿ya? No hace una referencia específica. Y de ahí vamos a tener, yo lo voy a presentar, digamos, además pormenorizadamente en una ponencia que tenemos después de almuerzo, digamos, que las directrices anticipadas en salud, de voluntad anticipada, entonces vamos a ver que en la práctica y en el derecho comparado son de dos clases. Unas que están orientadas a la toma de decisiones anticipadas, pero vinculadas al final de la vida, ¿ya? Como por ejemplo, qué hacer en el caso de una enfermedad irreversible en estado terminal o en estado avanzado, o decisiones de no reanimar, ¿ya? Decisiones de ventilación mecánica o vinculadas a la diálisis, por ejemplo, con decisiones de voluntad anticipadas durante el transcurso de la vida, ¿ya? Para que durante el transcurso de la vida poder decidir qué pasar, qué hacer, digamos, cuando no dispongamos de capacidad. Los distintos países regulan desde esa forma, ¿ya? Y sin embargo hay otros, pocos, entre ellos Chile con este proyecto, que estaría regulándolo de manera integral, vale decir, con una misma norma contemplaría decisiones al final de la vida y decisiones durante la vida. ¿Cuáles serían los desafíos regulatorios entonces de esta normativa? ¿Por qué se los planteo? Porque se señala que no sería aplicable la norma de la ley 21331, las voluntades anticipadas en salud, porque faltaría un reglamento. Sin embargo, eso es incorrecto, porque la regulación que efectúa la ley es incompleta y hay ciertos ámbitos que no pueden ser dejados a la sola regulación del reglamento. Tienen que ser regulados a través de una ley. Y eso es lo que solucionaría el proyecto que se está presentando ahora en términos generales, de manera tal de que la ley 21331, en el ámbito de salud mental, sería complementario. Primero que nada, si nosotros vemos lo que decía el artículo 4 de la ley, se refería a la manifestación de declaraciones de voluntad anticipada, no decía nada, ¿ya? Nosotros conocemos, por lo que nos señaló Liliana, lo que dice la literatura, pero legalmente no se establece cuál sería el contenido, ¿ya? El proyecto general que les planteé, que se presentó este año, ¿ya? Establece contenidos que podrían ser perfectamente aplicables en salud mental. Dice: el contenido que tiene que tener la declaración es una manifestación de voluntad anticipada de someterse o rechazar procedimientos o tratamientos vinculados a la atención de salud, que producirá efectos cuando la persona se encuentre incapacitada de hacerlo. Y es que en la práctica, la decisión, si se dan cuenta, de rechazar tratamientos suele estar vinculada a las decisiones al final de la vida.
Yo rechazo reanimación, rechazo alimentación parenteral. Pero durante la vida, que sería más o menos el tipo de las voluntades en salud mental, las decisiones son de someterse a distintos tratamientos, ¿ya? Luego, el proyecto establece otra cláusula que es la designación de un apoderado para decisiones vinculadas al tratamiento, ¿ya? Y establece que en caso de dudas del tratante con este apoderado, ¿ya? Puede ser revisado por el Comité de Ética Asistencial. También puede contener la decisión de no comunicar a terceros antecedentes específicos de la salud y de la ficha, precisamente para no molestar a los familiares, no preocupar al marido, etc. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos una norma específica sobre la confidencialidad de la información de salud, sabemos que un modelo de salud que es familiar, que es comunitario, tiende a involucrar, sobre todo en determinadas patologías, a los familiares para que sean un verdadero apoyo en la gestión de la enfermedad. Y otra característica que presenta el proyecto, que las voluntades anticipadas son un acto personalísimo y esencialmente revocable. Que sea personalísimo significa que tiene que estar suscrito por el paciente, no puede hacerlo un representante. Pero eso no se opone al hecho de que en el otorgamiento puedan participar, si es que el paciente así lo desea, digamos, familiares o terceros que puedan otorgarles apoyos, los apoyos que establece la convención. También una de las cosas importantes es las limitaciones de fondo y forma, ¿ya? La ley de salud mental no establece ningún límite, ¿ya? Se dan cuenta, solamente enuncia, se pueden dar declaraciones de voluntad anticipada. El proyecto de ley nos establece una limitación de fondo, pero que a diferencia de otras legislaciones es incompleto. Establece que las declaraciones de voluntad anticipada no pueden incorporar decisiones o mandatos que sean contrarios al ordenamiento jurídico vigente. Que una declaración de voluntad anticipada previera la decisión, y ahí viene el conflicto, de no someterse a una internación involuntaria si se dieran los supuestos que hacen que la ley prevea la internación involuntaria. La internación involuntaria en Chile sabemos que está prohibido, tal como señaló Liliana. De hecho, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los informes del relator contra la tortura son partidarios de que se elimine derechamente, eliminar esa institución. Se lo ha hecho a distintos países, por cierto, pero la realidad supera estos análisis, digamos. Procede la internación en contra de la voluntad de la persona cuando, padeciendo de una patología mental, su falta de tratamiento ambulatorio genera un riesgo de auto o de heteroagresión. Si se genera ese supuesto y no podría hacerse valer la decisión en la voluntad anticipada de no quiero que me lleven en internación involuntaria. Por eso la idea, como decía también Liliana, es que la voluntad anticipada prevea planes de intervención en crisis anticipados a la situación de crisis total para evitar estos internamientos. Otras legislaciones establecen otras limitaciones de fondo. Por ejemplo, que la decisión anticipada no puede ser contraria al lex artis, ¿ya? O no puede ser contraria a supuestos de hecho distintos de los que se tuvieron en vista al momento de adoptarse la decisión, ¿ya? Todas estas limitaciones de fondo y de forma, ojo, tienen que estar establecidas por ley, no pueden ser establecidas en un reglamento. De ahí entonces que también sería importante que el nuevo proyecto legal tuviera en consideración estas otras limitaciones. Es cierto, a lo mejor la actuación no está prohibida por el ordenamiento jurídico, pero es contrario a la lex artis. ¿Ya? Otras limitaciones de forma, y aquí viene la parte importante, que espero que no se sienta como que es burocrático, pero las formalidades, vale decir, el aspecto externo que tiene que revestir un acto para que produzca efecto, ¿ya? Es muy relevante que esté establecido en la ley. ¿Por qué? Porque las formalidades de un acto determinan su validez, vale decir, si esto se puede hacer efectivo o no se puede hacer efectivo, si puede ser anulado o no. Y establece también los requisitos de un acto para poderlo invocar como un medio de prueba y para poderlo invocar como un mecanismo de publicidad respecto de terceros. Vale decir, existen tres tipos de formalidades: formalidades por vía de prueba, por vía de publicidad y formalidades solemnidades que son para que el acto tenga valor. La ley 21331 no establece nada de ello. Sería irregular e inconstitucional, según ha declarado el Tribunal Constitucional, que un reglamento
estableciera limitaciones formales respecto de una institución, porque esa es la lógica con la que funciona nuestro Estado de Derecho. ¿Cuáles son las limitaciones de forma que establece el proyecto de ley? Que tiene que estar escrito y suscrito por el paciente, ¿ya? Ahí se plantea, en otras legislaciones se prevé que sea verbal. Entonces dicen, pero podría ser verbal. Sí, pero sabemos, tiene que quedar constancia. La lógica de las formalidades, del sentido que tiene, es dar certeza del acto, certeza que se otorgó la voluntad anticipada, certeza de quién lo otorgó y certeza del contenido. Un acto verbal, ¿y cuál es el criterio que aplican? Dicen, si el consentimiento informado puede ser verbal, entonces la declaración anticipada de voluntad también puede ser verbal. Es cierto, se manifiesta de manera verbal, pero por vía de prueba sabemos que siempre queda escrito en la ficha clínica. Luego, el proyecto de ley plantea que la voluntad anticipada tiene que manifestarse ante ministro de fe, no señala qué ministro de fe, o al momento de la internación ante el director del establecimiento o su delegado y ante el profesional de salud responsable del ingreso. Ahí tenemos un problema. ¿Qué se entiende por ministro de fe? El ministro de fe, por antonomasia, es el notario público, ¿ya? Que está regulado, pero ministro de fe en otros actos han sido, por ejemplo, el oficial del registro civil, el ministro de fe en un matrimonio, ¿ya? La ley no lo detalla y tiene que establecer expresamente qué tipo de ministro de fe tiene que ser. Por lo tanto, ahí tendríamos una falencia de parte del proyecto actual de la ley. Luego se señala la revocación puede ser verbal o escrita, la revocación de la decisión, pero la escrituración de la decisión se exige por vía de prueba, ya que si yo no lo escribo, después no lo voy a poder exigir. Y luego el proyecto de ley señala que esta voluntad anticipada se tiene que incorporar a un registro público. Sería el Registro Nacional de Testamentos. En el año 2004, Chile incorpora el Registro Nacional de Testamentos y es la obligación de todos los notarios de informar al registro civil el hecho de haberse otorgado por una determinada persona un testamento. De entenderse así, entonces, el ministro de fe que no es notario, ¿cómo informa al Registro Nacional de Testamentos? Y luego la voluntad que se otorga ante el director o delegado de un establecimiento de salud, cómo se incorpora al Registro Nacional de Testamentos, toda vez que el Registro Nacional de Testamentos tiene su registro en base a la comunicación que hacen los notarios y de ninguna otra persona. Un segundo desafío para la implementación es determinar cuándo se considera que una persona está en condiciones de otorgar la voluntad anticipada. Ya Liliana nos decía que el requisito es tener competencia, ¿ya? Pero ¿cómo se aprecia esa capacidad y esa competencia del otorgante? Se ha establecido que la competencia, el análisis, debe ser un procedimiento técnico-jurídico y no un procedimiento médico-psiquiátrico. Vale decir, quien está evaluando a la persona al momento de otorgar la voluntad anticipada, tiene que determinar no si tiene o no tiene una patología, sino si está en condiciones, desde un punto de vista del sentido común, ¿ya?, de prestar una declaración coherente. En ese entendido, entonces, se nos plantean distintas inquietudes. ¿Solamente lo pueden otorgar los mayores de edad? Nosotros podríamos decir, según nuestra legislación, sí, pero esa decisión controvierte la Convención de los Derechos del Niño, que señala que los niños, niñas y adolescentes, en el periodo del adulto, el menor maduro, ¿ya?, tiene derecho a una autonomía progresiva y por lo tanto a la toma de decisiones. El menor adulto en nuestra legislación no tiene ningún reconocimiento, nuestra legislación sanitaria, lo cual también es una observación que permanentemente nos hacen los organismos de derechos humanos. ¿Qué pasa con el interdicto por demencia? Sabemos que la figura de la interdicción por demencia también es fuertemente criticada desde el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad porque es contraria a la Convención, ¿ya? Sin embargo, existe en Chile. Hay un proyecto de ley que pretende modificarlo, ¿ya?, modificar el Código Civil y haciendo aplicable los ajustes razonables, pero sin embargo, mientras existe, ¿puede dar el interdicto por demencia la voluntad anticipada? En el entendido que es un acto personalísimo que lo puede dar él y no terceros. Si hubiera un notario, ¿el notario podría pedir testigos?
Hay otras legislaciones que sí lo permiten, ¿ya? Pedir testigos al momento. El notario tiene que pedir testigos como en el testamento común y corriente, si esto es un testamento vital, que va a tener efectos durante la vida, y tiene un efecto que podríamos decir que es más relevante que el patrimonial de un testamento de bienes, porque tiene que ver con la salud, con la integridad física, psíquica y la vida de una persona, ¿ya? ¿Podría entonces el notario pedir testigos? Nosotros podríamos decir que si la ley no prevé testigos, no se puede exigir, ¿ya? Pero ¿cuál es la seguridad del notario? Sabemos que el médico tratante tiene alguna capacidad, tiene más vista, pero ¿y el notario? ¿Y el notario podría pedir informes de facultativos? Nosotros le decimos, oiga, no, pero usted tiene que aplicar el sentido común. Sí, pero nosotros hemos visto cómo hoy en día, y en abierta violación de la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, los notarios a los mayores de 70 años les pide un certificado de sus capacidades mentales para realizar cualquier acto, incluso el otorgamiento de un poder. ¿Podría entonces pedir informes de facultativos? Nosotros debiéramos sostener, desde una perspectiva de derechos humanos y de una perspectiva civilista, ¿ya?, que todos estos requisitos no debieran exigirse si es que no están en la ley, y lo que se establezca en la ley tiene que estar acorde con los tratados internacionales. Si es un acto personalísimo, ¿puede intervenir la familia o terceros? Si nosotros lo analizamos desde la perspectiva de la Convención, sí, podrían intervenir, porque, ojo, que el que sea acto personalísimo significa que lo manifiesta la persona, pero sabemos que las manifestaciones de voluntad frente a personas que tienen algún nivel de discapacidad, ¿ya?, pueden ser apoyadas con ajustes razonables. La Convención establece dos figuras: la figura de los ajustes razonables, que significa que todos los procedimientos, todas las medidas que establece el Estado no pueden ser radicales, sino que tienen que permitir flexibilidad precisamente para ajustarse a las necesidades y a las capacidades distintas de las personas. Y por otra parte, hay que fomentar los apoyos en la toma de decisiones y no un mecanismo de subrogación de voluntad. Bueno, ¿qué podemos sacar como conclusión de esto? Que la implementación de las directrices anticipadas en salud, sea en salud general como en salud mental y psiquiatría, necesitan tener una correcta regulación legal, una regulación legal que se adapte a las exigencias del moderno derecho internacional de los derechos humanos, y además que lo haga útil, que nos exijan formalidades que hagan ilusorio el derecho a exigirse, y por otra parte que esas regulaciones legales sean complementadas de una manera útil también y satisfactoria por parte del reglamento que tiene que dictar el Ministerio de Salud, de manera tal de ser una buena orientación a los clínicos y a todos los intervinientes en este tipo de toma de decisiones. Gracias.